Señor les bendiga. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, de poder predicar la palabra de Dios aquí con ustedes. Ya hace rato que no venía, parece que como por el mes de enero, por allá. Sí, mi hermano Javier, ahí como en enero, por allá, estaba haciendo frío y está empezando otra vez el frío. Entonces, es un gusto poder estar aquí otra vez aquí en la iglesia con los hermanos. Bueno, para los que no me conocen, pues mi nombre es Leonel Estrada. Vengo con mi esposa Julieta. Acá está de morado, acá enfrente. Tengo dos hijas. La dejamos en la casa por cuestiones de salud, han estado un poco malitas, así que les pido que oren por ellas. La mayor se llama Ana, tiene 4 años y medio, y luego la más chiquita tiene 1 año y medio, se llama Saraí. Y ahora con el cambio de clima yo creo que les está afectando y ya están un poco enfermas. Así que hermanos, pues de nuevo pues es un gusto poder estar con ustedes. Leímos ahorita, no sé si leímos Tito, capítulo 2, versículo del 1 al 15, sí lo leímos. Vamos a estar tratando ese pasaje de Tito, capítulo 2, verso del 11 al 15, acerca de esta porción de las Escrituras. Hermanos, si usted gusta ir, otra vez vamos a leer este pasaje, lo voy a leer yo, usted lo sigue con su vista. Este pasaje de Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 15. Y dice así la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie. Hermanos, vamos a tomar otra vez, vamos a orar, poner este mensaje en las manos del Señor. Padre, te doy gracias por la oportunidad, el privilegio que me das de poder estar aquí, en este lugar. Gracias, Señor, por los hermanos que están al frente, están encargados. Y gracias también, Señor, por los hermanos que están aquí. También si hay una persona que nos acompaña por primera vez, te ruego, Señor, para que tu Espíritu Santo obre en sus vidas. Y, Señor, y así también para los creyentes en este lugar, Señor, te ruego para que tú obres en sus vidas. Que tú tomes tu palabra, Señor, y que toque lo más profundo de su ser. Y, Señor, y que realmente pueda producir fruto en nuestras vidas. Señor, pues te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer este pasaje. Bueno, ya leímos este pasaje, perdón. Vamos a explicar este pasaje de Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 15. Si nosotros nos fijamos y nos damos cuenta que empezando el capítulo 2, versículo del 1 al 10, el apóstol Pablo está hablando a diferentes o a diversos grupos. Por ejemplo, vemos ahí en el versículo 2 del capítulo 2 que habla acerca de los varones de edad, y ahí se refiere en el versículo 2 del mismo capítulo 2. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Después vemos ahí en el versículo 3 que se refiere a las mujeres de edad de la iglesia. Versículo 3: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y luego dice el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Se empieza dirigiéndose a las mujeres de mayor edad, pero también se está refiriendo que las mujeres de mayor edad tienen que enseñar a las mujeres más jóvenes. Después vemos ahí en el versículo 6 al 8 que se refiere a los varones jóvenes dentro de la iglesia. Versículo 6 al 8 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Versículos 6 al 9 se refiere entonces a los varones jóvenes. Y en el versículo del 9 al 10
se está refiriendo a los siervos, a los esclavos. Empieza diciendo el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces vemos que el apóstol Pablo se está dirigiendo a varios diversos grupos dentro de la congregación, y entonces así nosotros llegamos a nuestro versículo, el versículo 11, y empieza hablando ahí en el versículo 11 diciendo así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos los hombres. Si nosotros notamos ahí en los versículos estos, del 11 al 15, ahí en el versículo 11 se muestra esa palabra, ustedes la ven en su Biblia, en español, que es la manifestación. Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Ahí se menciona la palabra manifestado. En el versículo 13, otra vez se vuelve a mencionar esa palabra. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces vemos ahí que tanto en el versículo 11 como en el versículo 13 se habla acerca de la manifestación. Dos veces se utiliza aquí en estos versículos, pero la primera vez que se menciona en el versículo 11, la palabra que se utiliza es, lo voy a leer, epifaino, manifestación. El versículo 13 es un sustantivo y se lee así, epifaneia, epifaino y epifaneia en el versículo 13. Ahora, ambas palabras son manifestaciones de Dios encarnado, o sea, Jesucristo, la manifestación del Dios encarnado de Jesucristo. Ahora, la primera manifestación que se menciona en el versículo 11 tiene que ver con su primera venida de Cristo. Pero en el versículo 13 tiene que ver con su segunda venida. Entonces vemos que en su primera venida vemos la manifestación de la gracia de Dios. La manifestación de la gracia de Dios en su primera venida. Y en el versículo 13, que se habla de segunda venida, vemos acerca de la manifestación de la gloria de Dios. Entonces quisiera que nosotros nos enfaticemos en estos dos puntos. Y primeramente quisiera hablar acerca de la manifestación de la gracia de Dios. Versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces vemos ahí una palabrita en el versículo 11, dice la gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Ahora, esa palabra gracia, ¿qué significa? ¿Qué significa esa palabra gracia? Cuando algunas definiciones, cuando se habla del término gracia, se dan algunas definiciones. Por ejemplo, algunos definen gracia como la bondad de Dios que se extiende a aquellos que no la merecen. La bondad de Dios que se extiende a quienes no la merecen. Otros definen la gracia de Dios como el favor de Dios que otorga el más grande de los dones. Otra vez repito, el favor de Dios que otorga el más grande de los dones a quienes merecen el mayor de los castigos. Otra tercera definición de qué es la gracia de Dios dice que es el favor de Dios que concede gratuitamente a los que no merecen ese favor. Entonces vemos ahí, cuando se habla entonces de la gracia de Dios, se habla de la bondad de Dios que se extiende a aquellas personas que merecen el mayor de los castigos, pero Dios muestra su bondad, De hecho, nosotros vemos en la historia que con la aparición del Señor Jesucristo, con la irrupción de Cristo en la historia humana, es la manifestación de Dios en encuentro de gracia con el hombre. O sea, vemos en Juan, quisiera leer este pasaje de Juan, que entonces que la irrupción de Cristo en la historia humana es la manifestación de Dios en encuentro de gracia para con el hombre. Por ejemplo, en Juan, y ustedes lo pueden leer aquí el versículo 14, Juan empieza hablando que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Y si nos vamos al versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y fíjense después lo que dice, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Ahora, cuando se habla aquí gracia y verdad, está hablando de que en la primera venida de Cristo, vemos ahí en gracia y verdad, vemos la plenitud de la compasión de Dios hacia el hombre, pero también vemos la plenitud del conocimiento verdadero que el hombre tiene que entender. Ahora, vemos ahí cuando vemos que la plenitud de la compasión, si nosotros vemos que el hombre estaba perdido en sus delitos y pecados, estaba muerto en sus delitos y pecados, vemos que Dios se encarnó, tomó un cuerpo para venir a morir en la cruz por nuestros pecados. Él que era santo, sin mancha, justo, viene a morir por nosotros los pecadores. Por eso vemos ahí la plenitud de compasión de parte del Señor. Entonces vemos ahí que la gracia vino a rescatar al hombre del mayor mal, que el mayor mal del hombre, de la humanidad, es el pecado. Es el pecado. Yo he citado a veces a Donald Carson, un comentarista, que decía él, que si el problema del hombre, el hombre hubiera sido psicológico, Dios hubiera enviado al mejor psicólogo de todos los tiempos. Si el problema del hombre fuera diversión, Dios hubiera enviado al mejor entretenedor de todos los tiempos. Si el problema del hombre fuera la economía, Dios hubiera mandado al más grande economista jamás de todos los tiempos. Pero el problema del hombre es su pecado. Por eso Dios envió a un Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces la gracia vino a rescatar al hombre del mayor mal, que es el pecado. Pero usted ahí, como puede ver en Tito, capítulo 2, versículo 11, dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, fíjense, a todos los hombres. A todos los hombres. ¿A qué se refiere esa expresión, a todos los hombres? Ahora, esto a todos los hombres no se refiere a que acerca de un universalismo. Hay unas personas que enseñan acerca de que Cristo murió por toda la humanidad. Entonces dice, bueno, no importa yo cómo viva, el Señor Jesucristo murió por mí, de todas maneras me voy a salvar. Algunas personas creen eso, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no enseña la Biblia. De hecho, cuando este pasaje dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, si nosotros hacemos uso del contexto, esa expresión a todos los hombres está refiriéndose a los diversos grupos mencionados anteriormente. Vemos ahí anteriormente que está hablando de los varones de edad, adultos, mayores, a las mujeres mayores, se está refiriendo a las jóvenes, se está refiriendo a los jóvenes, a jóvenes, se está refiriendo a los esclavos. Entonces vemos ahí que el contexto deja en claro que se trata de hombre, mujer, joven, persona adulta, persona sierva, de todas clases o diferentes categorías. O sea, quiere decir que la gracia de Dios no pasó por alto a aquellas personas de edad avanzada, ni a las mujeres por ser mujeres, ni a los esclavos por ser esclavos. La gracia de Dios no pasó por alto en eso. De hecho, la gracia de Dios se manifiesta en aquella persona que reconoce su pecado, se arrepiente de su pecado y pone su fe solamente en Jesucristo. Solamente en Jesucristo. No importa la clase social, el sexo, no importa nada de eso. O sea, la manifestación de la gracia de Dios a todo tipo de personas. A todo tipo de personas. Ahora, eso es lo que se está refiriendo este texto. La gracia de Dios se manifestó a todos. A todos. Ahora, es importante entonces entender esto. Las escrituras ahí no se está refiriéndose a un universalismo. O sea, personas que dicen, no importa yo cómo viva, el Señor Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, y la característica de esa persona es que no se arrepiente de sus pecados, no confiesa sus pecados delante del Señor, no pone su fe solamente en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Miren, cuando una persona no se ha arrepentido de sus pecados y no pone su fe en Jesucristo, esa persona no es salva. No es salva. Tampoco si una persona dice que cree en Dios, pero no se muestra ningún fruto en su vida, realmente de que ha creído en Jesucristo, la evidencia de esa persona es que no es salva.
Las Escrituras enfáticamente dicen que aún los demonios creen y tiemblan. O sea, conocen que hay un Dios, conocen solamente, pero eso no afecta su manera de vivir en nada. Por eso las Escrituras dicen que aún los demonios creen y tiemblan. Una persona también puede decir que cree en Dios, pero si no refleja realmente o no se apropia de la palabra de Dios, no vive una fe obediente, realmente esa persona no es un hijo o una hija de Dios. Ahora vemos ahí que la manifestación de la gracia de Dios se manifiesta a todos los hombres, Ahora, una persona puede decir, bueno, es que una persona rica pues no alcanza el perdón de Dios. Si se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, puede ser salva. Una persona dice, bueno, es que a mí yo soy tan pobre, no tengo nada. Si esa persona aún iletrada que no tiene nada se arrepiente de sus pecados y confía en el Señor Jesucristo, puede ser salva. Eso es lo que nos dice. Entonces, cuando habla de todos los hombres, está refiriéndose a las diferentes categorías que se mencionan acá. Seas persona adulta, seas un joven, tú puedes arrepentirte de tus pecados y confiar en el Señor Jesucristo. Ahora, vemos ahí acerca de la manifestación de la gracia de Dios en Cristo, nos enseña dos cosas acerca de la vida cristiana. Y quiero que pongamos atención aquí. Nos enseña dos cosas acerca de la vida cristiana. Y dice el versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Primeramente vemos que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Cuando se habla de impiedad, está refiriéndose a una persona que vive sin tomar en cuenta a Dios y a su palabra. Una persona que muestra un desprecio irreverente hacia Dios. Esa es una persona impía, que vive en impiedad. Pero también dice renunciando a los deseos mundanos. Fíjense, esa palabra deseos, habla de un deseo mundano, se refiere a pecados, aunque no pueden ser exteriorizados esos pecados, pero el pecado está dentro del corazón. Por ejemplo, nosotros no podemos ver cuando el enojo entra en el corazón de una persona, y a veces le preguntamos a una persona, ¿estás enojada? No, no estoy enojada, y frunce su ceja, dice, no estoy enojada. O sea, nosotros no vemos realmente, dice, mira, ahí vemos cuando el enojo entró en su corazón, no lo vemos, pero sí, ahí está ese pecado. Ahora, nosotros tendemos a exteriorizar el pecado, solamente lo que vemos nosotros, esto es pecado, pero las Escrituras nos dicen también que hay pecados internos, pecados que Dios solamente conoce. Y tal vez nosotros podemos estar con un pecado y nadie lo conoce, nadie lo ha visto, pero ¿saben qué? Dios lo conoce todo a la perfección, sabe de ese pecado. Por eso cuando habla de deseos mundanos, fíjense, habla de un deseo. O sea, aunque puede ser que no lo hayamos cometido en realidad, pero anhelamos cometerlos. Por ejemplo, está hablando de lujurias, codicias, deseos excesivos de posesiones materiales, que un deseo excesivo, amar el dinero excesivamente, que es idolatría, está hablando de esos. Ahora, se refiere a anhelos desordenados de placeres, de poder, posesiones, pecados que guardamos nosotros dentro de nuestro corazón. Entonces está hablando que la gracia de Dios nos enseña a renunciar. Cuando habla de renunciar es decirle no al pecado, rechazar, dar la espalda al pecado. Un cristiano, una persona realmente que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, no practica el pecado de manera habitual, renuncia al pecado. Es decir, cuando habla de una persona que cuando vive en impiedad y deseos desordenados, es una persona que toma las normas del mundo como su norma de vida. Así vive como las normas que da el mundo, así esa persona vive, pero no conforme a las normas o conforme a lo que dice la palabra de Dios. Un hijo de Dios va a vivir conforme a las normas de Dios, a lo que Dios ha establecido en su palabra. Va a ser obediente a la palabra de Dios.
Regularmente a veces las personas dicen, bueno, es que las personas en lo moral, es que se nos enseña en el gobierno, en sus anuncios, nos enseña lo que yo puedo hacer con mi cuerpo, solamente cuidándome, pero yo puedo hacer esto. Pero el asunto es que nosotros vayamos a la palabra de Dios. Cuando el mundo o la gente nos bombardea de cosas que son contrarias a la palabra de Dios, el verdadero Hijo de Dios va a ir a su palabra y va a hacerle caso a lo que dice Dios en su palabra. Le va a hacer caso. Es que todo el mundo la traen contra mí, me dicen que así no son las cosas. Bueno, pero que lo importante para mí es lo que Dios dice en su palabra. Y voy a vivir conforme a lo que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios. Es importante eso. Entonces, un verdadero Hijo de Dios, o la gracia de Dios, primeramente nos enseña a renunciar, a decir no, a rechazar, a dar la espalda a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces dijimos que un cristiano no vive de manera característica en pecado. Gracias, hermano. De manera característica no vive en pecado, no se deleita en el pecado, sino un verdadero Hijo de Dios se deleita en Él, en Dios. Ahora, Romanos 6, del 1 al 2, Romanos 6, del 1 al 2, fíjense, el apóstol Pablo también nos habla acerca de eso, nos dice un malentendido de la gracia de Dios. Ahí cuando escriben los romanos decían, bueno, si Dios es lleno de gracia, entonces nosotros podemos seguir pecando, y si entre más seguimos pecando, más le damos la oportunidad a Dios para que nos perdone. Entonces Pablo va a corregir eso y va a decir que un verdadero Hijo de Dios no va a practicar el pecado de una manera habitual para que se muestre la gracia de Dios, y ataca una filosofía llamada antinomianismo. ¿Qué significa esa palabra antinomianismo? Significa a una enseñanza que se refiere a contradecir las leyes de Dios y defender la licencia moral y espiritual para hacer que la persona haga lo que le plazca, suponiendo que puede justificarse con el argumento de que esa clase de vida en realidad glorifica a Dios. Es decir, que esas personas que creían en esa filosofía llamada antinomianismo, ellos razonaban de esta manera: a mayor pecado, mayor gracia. Entonces los hombres deberían dedicarse libremente a pecar sin restricciones, porque se muestra más la gracia de Dios hacia nosotros. Pero el apóstol Pablo, hermanos, va a atacar esta forma de pensamiento y va a decir que en ninguna manera. Porque dice, ¿perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia de Dios? No. Porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos nosotros a vivir en él? Ahora, cuando habla ahí en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos? Está indicando una perseverancia continua en lo malo. No se refiere a un pecado ocasional. No es decir, bueno, ya pequé una vez y entonces ya no estoy perseverando. No se está refiriendo a un pecado ocasional, sino se está refiriendo a un patrón de vida establecido. Perseverar, algo continuo. Entonces vemos que un cristiano peca, sí peca, pero cuando peca va y confiesa su pecado delante de Dios. Pero está hablando aquí una persona que persevera, que su patrón de vida es constantemente el pecado. Ahora, si una persona puede estar constantemente en pecado y no sentir nada en su vida, quiere decir que esa persona no es un hijo de Dios. No es un hijo de Dios. Si el Espíritu Santo no le redarguye de pecar, entonces no hay Espíritu Santo en él. No hay Espíritu Santo en él. Entonces vemos ahí que la condición normal de un hijo de Dios es de resistir al pecado. La condición normal de un hijo de Dios es resistir al pecado. Había una persona, un teólogo llamado Barkhaus, no sé si la pronuncio está bien así, pero él decía que la santidad empieza donde la justificación termina. Si la santidad no empieza, tenemos derecho a sospechar que la justificación nunca empezó tampoco. O sea, si nosotros no hay un deseo de vivir en santidad, quiere decir que pues, realmente no ocurrió nada en nosotros. Si nosotros no anhelamos la santidad. Ahora, vemos entonces que la gracia de Dios primeramente nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos.
El apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 2, versículo 16, menciona algo similar, y dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de Dios. No proviene del Padre, sino del mundo, sino del mundo. Voy a leer otra vez: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Pero también la gracia de Dios nos enseña a vivir en este siglo, dice versículo 12, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Hermanos, aquí con respecto a esas tres palabras que están ahí, nos enseña a vivir en este siglo, primero sobria, justa y piadosamente. Algunos categorizan cuando hablan de vivir en esta vida, en este siglo, sobria. ¿A qué se refiere eso? Primero, algunos dicen, bueno, sobria se refiere a de cómo nosotros debemos vivir, en lo individual, nosotros. Cuando habla de sobrio, tiene la idea de tener una mente cuerda, Describe a la persona de buen juicio que tiene bajo freno todo instinto y toda pasión. Nos capacita a poner cada pensamiento, palabra y cada acción a la voluntad de Dios. Tener una mente cuerda, buen juicio. Eso es lo que se refiere a sobria. Y eso algunos lo categorizan que tiene que ver con uno mismo. O sea, nosotros tomar decisiones sobrias. De hecho, esa palabra sobria se habla también con respecto a los pastores, a los obispos, que dicen que deben de ser sobrios. En otras palabras, la palabra sobria, lo contrario sería ebrio. O sea, una persona que no está controlada por el vino, que puede tomar decisiones correctas para poder dirigir al pueblo de Dios. Nosotros tenemos, hermanos, también como varones en la familia, tenemos que tener decisiones con buen juicio para tomar decisiones con respecto a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Entonces empieza hablando que la gracia de Dios nos ayuda a vivir en este siglo de manera sobria. Entonces tiene que ver con una mente cuerda, con buen juicio. Ahora, hermanos, para eso nosotros los varones y todos necesitamos conocer la palabra de Dios, las escrituras, conocer las escrituras, hermanos, y enseñar y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Hermanos, porque a veces yo me equivoco. Para tomar decisiones, yo fácilmente me equivoco. Si tomo decisiones orando, consultando a Dios, yendo a su palabra, vamos a tomar decisiones correctas. Para eso, hermanos, necesitamos conocer la palabra de Dios. Pero también dice justa, para que vivamos en este tiempo de una manera justa. Y dicen algunos, hermanos, si sobrio tiene que ver con uno mismo, el justo, o esa palabra recto, justa, tiene que ver con el prójimo, Ahora, la palabra que utiliza ahí para justa tiene que ver con el deseo de hacer lo que es correcto en todo tiempo. Es lo que uno hace, hacer lo que es correcto, tomando en cuenta la palabra de Dios. Regularmente me ha tocado, estos días he estado platicando con los jóvenes de la iglesia donde yo asisto. Entonces me ha tocado ver, hermanos, a veces que cuando los jóvenes se encuentran en una disyuntiva, mira, la Biblia me dice que no debo de ponerme de novio con una persona. Si yo soy un hijo de Dios, soy un creyente, la Biblia me dice que no me debo de unir en yugo desigual con un incrédulo. Pero mis emociones me dicen otra cosa. La pregunta es, hermanos, si justa tiene que ver con el deseo de hacer lo que es recto, correcto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo correcto? Vemos que la palabra de Dios nos dice lo que es correcto. Entonces, si Dios me dice que no debo de unirme en yugo desigual, voy a tomar lo que es correcto, o hacer lo que es correcto conforme a la palabra de Dios. Entonces, aunque mis emociones me digan una cosa, pero yo le voy a hacer caso a Dios, porque mis emociones cambian, suben, pero la palabra de Dios es inmutable, es firme, es un fundamento firme, la palabra de Dios.
Ahora, hermanos, también con respecto a tomar decisiones, bueno, hacer lo que es correcto. Si vemos ahí que llega si llegan a cobrar a la casa o no sé, y yo no voy a decir, bueno, dile que no estoy. Si mando a mis hijos, hermano, vamos a hacer lo que es correcto. Vamos a ir a platicar, si tenemos para pagar, vamos a pagar. Si no, vamos a hablar con él y vamos a decir, mira, no tengo que pagar, pero a platicar con él, no sé, pero vamos a hacer lo que es correcto. Entonces la gracia de Dios nos enseña a hacer aquello que es recto, que es justo, y termina diciendo, y también el versículo 12, versículo 12, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, hermanos, si sobria era para con nosotros mismos, recto para con el prójimo, piadosamente es para con Dios, para con Dios. De hecho, la palabra que se utiliza ahí, piadosamente, viene de la palabra Eusebia. ¿Alguien se llama Eusebio aquí? Pues bueno, de ahí viene el término piadoso, la palabra griega que se utiliza para piadoso. De hecho, la versión Dios habla hoy, habla de devoción a Dios, devoción a Dios. La piedad surge de una correcta relación con Dios, la piedad. Si lo justo es hacer lo que es correcto, la piedad es lo que uno es, lo que uno es. Viene de una correcta relación con Dios. Hermanos, por eso repito otra vez, todo comienza aquí con Dios. Si nuestra relación con Dios no está bien, nada va a estar bien. Va a estar bien. ¿Y cómo puede nuestra relación personal, espiritual estar bien con Dios? Hermanos, estudiando la palabra de Dios, confesando nuestro pecado, estar en comunión con Dios por medio de la oración. Así podemos nosotros tener una correcta relación con Dios. Orar, confesar nuestro pecado. Dice la 1 Juan capítulo 1 versículo 9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también, hermanos, leyendo la palabra de Dios. Así que, hermanos, si usted no está leyendo la palabra de Dios, le animo a que tome una media hora, no sé, usted organice su tiempo para estar a solas con Dios, sin nada de distracción, usted solamente leyendo la palabra de Dios, buscando la voluntad de Dios para su vida, leyendo las Escrituras y estar en comunión con el Padre. Sabemos que nosotros tenemos comunión con Dios por medio de la oración y Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra, Así, hermanos, a veces que la gente que quiere así que Dios le hable de manera audible, y bueno, y el pastor allá dice, bueno, ¿quieres que Dios te hable de manera audible? Lee en voz alta la palabra de Dios. Y vas a escuchar audiblemente la palabra de Dios. Entonces lee el asiento nuevo fuerte. Dice, aguardando la esperanza, está escuchando la voz de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, entonces en este punto, la gracia de Dios primeramente nos enseña a renunciar de impiedad y deseos desordenados. Nos enseña a vivir en este siglo de manera sobria, justa y piadosamente. Y el segundo punto, hermanos, es que la manifestación, vamos a ver en el versículo 13, la manifestación de la gloria de Dios. Ya vimos la manifestación de la gracia de Dios, ahora vemos la manifestación de la gloria de Dios, versículo 13. Dice así, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, hermanos, dijimos que esa manifestación se está refiriendo a la segunda venida. Si la primera, la manifestación de la gracia de Dios, tiene que ver con su primera venida, que vemos ahí que el Señor Jesucristo vino humilde a morir en la cruz por nuestros pecados, vino a salvarnos. En su segunda venida no va a venir humilde, sino va a venir como juez. Y aquí vemos, quiero comentarles acerca de algo que leí de un comentarista de apellido Aronside, y dice lo siguiente con respecto a esto: el pronto retorno de nuestro Señor debe influenciar nuestro modo de pensar y nuestra conducta en la vida cotidiana. Una cosa es creer en la doctrina del retorno del Señor, pero otra muy distinta en vivir permitiendo que esa bendita esperanza santifique nuestra vida día a día. O sea, hermanos, lo que está diciendo aquí el autor
que una cosa es saber acerca de la que el Señor va a venir, de la segunda venida del Señor, pero otra cosa es que esa verdad realmente afecte nuestra manera de vivir de manera cotidiana y que nosotros nos estemos apartando del pecado, renunciando al pecado. Porque a lo mejor muchos pueden saber, bueno, el Señor Jesucristo dijo, así como lo habéis visto ir al cielo, así va a venir. Saben que el Señor Jesucristo va a venir, pero eso no afecta nada en tu vida. Puede estar no afectando nada en tu vida. Hermanos, pero es un hecho que si el Señor Jesucristo dijo que iba a venir otra vez, lo va a hacer, lo va a hacer. Ahora, nadie sabe el tiempo, el momento, cuándo va a venir, pero hermanos, pero eso debe ser un incentivo, una motivación para que nosotros vivamos en santidad, porque el Señor viene en cualquier momento, en cualquier momento. Ahora, hermano, no quiero hacer como esos que anuncian, el Señor viene el 13 de marzo a las 5 de... No dice eso, las Escrituras. El Señor viene, pero nadie sabe ni el día ni la hora. Por lo tanto, hermanos, como no sabemos el día y la hora, debemos nosotros de vivir en santidad, en santidad. Entonces, hermanos, la manifestación de la gloria de Dios nos enseña la esperanza hacia la cual la vida cristiana se encamina. Nos enseña la esperanza hacia la cual la vida cristiana se encamina. Ahora, hermanos, Pablo se está enfocando aquí en la culminación de nuestra salvación, la cual será perfeccionada y completada cuando nuestro Señor nos llame a ir al lugar que Él ha preparado, estar ya con el Señor, los creyentes. Ahora, hermanos, creo ahí que la segunda venida está hablando del retorno del Señor Jesucristo a esta tierra. Y aquí, hermanos, vemos que la segunda venida del Señor Jesucristo para los creyentes, para el pueblo de Dios, no debe ser de temor, porque el Señor, a los creyentes, pues vamos a estar con el Señor y no debemos de tener temor a su segunda venida. Pero a los pecadores, el Señor viene para dar retribución. Para los pecadores, el Señor viene para dar retribución. Ahora, hermanos, la vida cristiana es una vida que respira constantemente la atmósfera del cielo. Siempre, hermanos, nosotros vamos a estar con el Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, donde esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, aunque estamos en este mundo, pero nosotros tenemos una ciudadanía. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, como pertenecemos al cielo, que ya no vamos a pagar impuestos, es que ya no soy ciudadano de aquí. Claro, hay que cumplir nuestras responsabilidades aquí, pero nuestra ciudadanía está en los cielos donde esperamos a nuestro gran Dios, nuestro Salvador. Ahora, hermanos, fíjense ahí en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Si usted nota ahí, hermanos, este texto es una declaración directa acerca de la deidad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios, es Dios. Dice, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo es Dios, es Dios. Pero otra cosa que vemos, hermanos, acerca de Cristo, es que el Señor Jesucristo dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. Él se dio a sí mismo por nosotros. Aquí vemos el gran regalo hacia la humanidad. Él se da a sí mismo por nosotros. O sea, nadie le quitó la vida, sino que Él mismo entregó su vida por nosotros. Hermanos, si el Señor Jesucristo no hubiera entregado su vida voluntariamente por nosotros, nadie se lo hubiera podido quitar. Pero Él entregó su vida por nosotros. Y vemos ahí en Juan capítulo 10, fíjense lo que dice ahí el Señor Jesucristo, cuando habla que Él es la puerta. Él es la puerta. Juan capítulo 10, versículo 18. Nadie me la quita, dice Él, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Él dice que Él tiene poder para ponerla y tiene poder para volverla a tomar. Entonces vemos ahí la gran dádiva que el Señor Jesucristo se dio por nosotros. Nadie se la quitó. Él tiene poder para poner su vida y tiene poder para volverla a tomar. Pero vemos ahí también la gran
la grande emancipación, porque dice, versículo 14, se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad. Para redimirnos de toda iniquidad. Ahora, hermanos, las Escrituras nos dicen que todo hombre sin Cristo es esclavo del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34 dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9 también dice que tanto judíos como gentiles son esclavos del pecado. Son esclavos del pecado. Y también vemos por el 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios, sabiendo que fuimos nosotros rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor nos libera, nos redime de la esclavitud del pecado, pero para ser ahora esclavos de Cristo. Una persona que confiesa su pecado al Señor, se arrepiente de sus pecados, cree en el Señor Jesucristo, ahora el Señor Jesucristo es su Salvador, pero también es Señor de su vida. Y como Señor de su vida, hermanos, todo nuestro ser, le pertenece a Él, todo. Ahora vemos ahí, hermanos, entonces acerca de el gran regalo, la gran dádiva, se dio a sí mismo por nosotros, el que no conoció pecado se entregó por nosotros, pero también vemos la gran emancipación para redimirnos de toda iniquidad, y vemos la gran adquisición, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Notemos la característica de ese pueblo. Dice que es un pueblo celoso de buenas obras. Cuando habla de celoso, ahí, hermano, significa una persona entusiasta, apasionada para hacer buenas obras, celoso de buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, entonces una persona que ha sido salvada va a ser una persona entusiasta en hacer buenas obras, no para su salvación, sino porque ya ha sido salvo. Entonces, hermanos, ahí vemos acerca de la gran adquisición, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y termina el versículo 15 diciendo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Cuando habla de esto, esa palabra que empieza el versículo 15, esto habla, se está refiriendo a la sana doctrina de la gracia redentora de Dios. Y así empieza el capítulo 2, versículo 1, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, lo que Tito debía hacer era presentar la doctrina de Dios de tal manera que hiciera un impacto en la vida de las personas, exhortándoles, reprendiendo sus conciencias a vivir una vida realmente agradable a Dios. Porque, hermanos, solamente hay dos resultados en la vida del creyente, de una persona realmente un hijo de Dios. El primer resultado, dice el versículo 10, adornar la doctrina de nuestro Salvador. ¿Estamos nosotros adornando la doctrina de nuestro Salvador? O como dice el versículo 5, o estamos nosotros, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, o estamos blasfemando. Si decimos que somos cristianos, se está hablando mal de la palabra de Dios por la manera en que estamos viviendo. ¿Cómo es nuestra manera de vivir? ¿Estamos realmente viviendo nosotros la sana doctrina? ¿La estamos viviendo? Miren, hermanos, algo que está pasando actualmente es que las personas pueden tener una información correcta, pero un comportamiento muy pobre. Conocen